Dice acá, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. De esa misma manera, mi amigo, mi hermano que me está escuchando, así mismo es el bautismo en agua. Se refiere al lavamiento del pecado. Ahora fíjese bien en esto. El bautismo no produce el lavamiento del pecado. El bautismo solo indica que el lavamiento ha sucedido, que esto se ha desarrollado, que esto ya ha pasado en la vida de cada cristiano que ha aceptado al Señor. Por eso que hay algunos textos de la palabra del Señor que dan la idea de que a través del bautismo recibimos salvación o perdón de pecado, pero no es porque lo produce, sino porque a través del bautismo en agua se ve el lavamiento del pecado, el perdón de pecado y por ende la salvación de los pecados que el Señor nos ha dado a través de creer en su palabra y aceptarle como nuestro Salvador. Entonces cuando la persona se bautiza, lo hace porque es salva, para que se vea a través de un rito, porque el rito no tiene el poder de quitar el pecado. El rito solamente va a representar lo que ya el Señor ha hecho en la vida de las personas que han aceptado al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Voy a llevarlo al libro de Colosenses para que veamos rapidito una escritura que nos va a dar bastante luz sobre este particular. En el capítulo 2 de Colosenses y en el versículo 11, observe bien lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, sepultados con él en el bautismo. ¿Ya vio? Lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento es lo que nosotros ahora entendemos que es el bautismo en agua. O sea, lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento, repito, es lo que para nosotros es ahora el bautismo en agua. Nosotros hemos sido circuncidados en Cristo. ¿Cuándo nos circuncidamos? Cuando echamos de nosotros, dice, todo nuestro pecado, nuestra pecaminosidad carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo. O sea que en el bautismo es donde nosotros sacamos, echamos fuera todo aquello que no va de acuerdo a la voluntad del Señor. Y por eso Pablo dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él. Volvemos al mismo simbolismo. Bautismo simboliza la futura resurrección y la resurrección del hombre nuevo para vivir y servir a Dios de acuerdo a la voluntad del Señor, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces cuando nosotros llegamos a este punto, vamos a ver que salimos de las aguas, pero ya limpios del pecado, no por las aguas, sino por el poder de la palabra que nos llevó a la fe, nos llevó a creer, y en ese instante es donde la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora hay algo interesante, hay algo importante que usted debe saber, entender y poner en práctica. La Biblia dice que Dios derramaría juicio, o Dios derrama juicio sobre todo aquel que practica un rito que no tenga o que no represente un cambio interior en la vida de las personas. Por eso que no es tampoco bautizar por bautizar, es concientizar, enseñar, adoctrinar, discipular a la persona para que él sepa lo que él tiene que hacer. Por eso que los niños no necesitan ser bautizados, ellos son presentados al Señor, porque el bautismo lo que hace es decir y identificar a alguna persona como pecadora. Al bautizar a un niño estoy diciendo que es un pecador, que es un impío, que es lo peor que hay sobre esta tierra, que anda fuera de la voluntad del Señor. Jesús sencillamente los exentó a ellos de pecado por la incapacidad que tiene un niño de entender las cosas y de reconocerse como pecador. El hombre pecador tiene que reconocer que él es pecador y que necesita recibir a Cristo como su Salvador. Entonces el bautismo es para el que se ha arrepentido del pecado. Pero un infante no puede arrepentirse del pecado, no puede tampoco ser sumergido, sepultado muchas veces por su propia voluntad en el agua. Entonces cuando una persona desarrolla un rito en su propia vida que no representa un cambio interior, entonces ese rito no tiene valor. Ese rito traerá más bien el juicio de Dios sobre su vida, porque sencillo y llanamente no tiene ninguna importancia espiritual. Por ejemplo, tenemos acá escritura
que nos enseña que una circuncisión externa que no manifiesta circuncisión interna del corazón no es agradable delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando la gente vivía de esa manera, Dios ordenaba que estas personas fueran puestas fuera de lo que es el núcleo del pueblo del Señor, porque no están practicando un rito correcto ante la presencia del Señor. O sea, para Dios es importante, oiga bien esto, que los que siguen la palabra del Señor, los que le siguen a Él, cumplan directa y claramente con el significado espiritual del rito que ellos están practicando. De lo contrario, nos dice la palabra del Señor, Dios los va a desechar. Por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, vamos al libro del profeta Ezequiel, donde vamos a observar cosas particulares, importantes, realidades, verdades de la palabra. En el capítulo 44, yo leo en el versículo 7, donde la Biblia dice: de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Oiga esto: de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. O sea, que la persona que no estaba practicando el rito de la circuncisión, o que lo tenía y no practicaba las normas de la palabra establecida por el Señor, sencillamente para Dios era desagradable. El versículo 9 dice: así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón, ¿ya vio? Ya no habla de la circuncisión externa, habla del corazón. O sea, ninguno que venga a este lugar y siga con un corazón de amargura, de odio, de resentimiento, de envidia, de celo, de mala voluntad, todo aquel que no tenga un corazón circuncidado, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, las dos partes, entrará en mi santuario, dice el Señor. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, si están en esa condición de vida, dice el Señor, no pueden entrar a mi santuario. Trayendo eso a los días del presente, básicamente es exactamente igual. Si la persona viene ante la presencia del Señor, él ha sido bautizado, él ha sido una persona que recibió al Señor, pero él no está en las normas de esa palabra que él recibió y aceptó, sencillamente que extienda la mano, aunque alabe a Dios, aunque cante las alabanzas, aunque haga lo que haga, aunque ore y llore delante de la presencia del Señor, sencillamente Dios lo rechaza y Dios no lo acepta. Entonces no hay una genuina salvación sencilla y llanamente por ser bautizado. Tiene la persona que nacer del agua, o sea, nacer de la palabra, por oírla, creerla y lo más importante, por obedecerla. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el bautismo es importante, claro que sí. El bautismo es un medio a través del cual se nos enseña la palabra. Nosotros reconocemos que Dios es justo. Eso significa que lo que Dios dice de cada uno de nosotros es verdad. O sea, el hombre reconoce lo que Dios ha hablado de mí. Lo que dice la palabra de Dios es verdad. Lo que Dios dice del hombre es cierto. Lo que Dios ha dicho de mí en su palabra es verdad. ¿Y cómo reconocemos nosotros que esa palabra es verdadera, que es correcta, que es cierto? Cuando nosotros accedemos a ser bautizados delante de la presencia del Señor con el bautismo cristiano. Ya desde los días de Juan Bautista, esa era la idea. Esa era la idea, que aquella persona que reconocía, que aceptaba al Señor, que entendía que era un pecador, que vivía fuera de los parámetros del Señor, lo hacía saber, lo hacía entender, haciéndose bautizar en agua con el bautismo de Juan. Pero si la persona era contrario a esto, indicaba totalmente todo lo contrario. Vuelvo y repito, indicaba que no creía y que no se arrepentía y que no aceptaba que lo que Dios decía de él era toda la verdad. En Lucas capítulo 7, quiero que lea conmigo este texto. Ahí leemos en el versículo 29 y vamos a leer para que veamos algo importante. Dice acá la Biblia, yo quiero leer desde el versículo 28, donde Juan Bautista le dice a los que salían a recibir su bautismo: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta
que Juan. Aquí está hablando del Señor Jesús. Dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Oiga esto, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Justificar a Dios significa dar a Dios por cierto, dar a Dios la justicia, reconocer que todo lo que Dios dice es verdad y que Él es el justo y nosotros no. Pero la Biblia también dice claramente, nos deja ver, nos deja comprender que no bautizarse es despreciar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y así lo hacían los fariseos y los maestros de la ley. Ellos pensaban que como eran maestros de la ley, que como eran estudiosos de las escrituras, sencillamente podían ser déspotas, podían ser despreciativos, podían ser hombres encumbrados y hombres altivos contra el pueblo, y que Dios los justificaría. Entonces, como ellos no querían reconocer que eran pecadores, impíos, hombres desobedientes a Dios, sencillamente rechazaron, porque aquí está esta parte también, rechazaron el plan de Dios para su vida, el diseño de Dios para su vida, y dice la Biblia, lo rechazaron no haciéndose bautizar por Juan en el río Jordán. O sea que el bautismo determinaba quién cree en el Señor, quién ha creído en el Señor, quién lo ha aceptado, quién le quiere obedecer y quién no quiere hacer ninguna de estas cosas. Cuando llegas al punto del bautismo es cuando ya has reconocido o no que el Señor Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. Eso es lo que la Biblia le llama nacer del agua. Ahora observa lo que dice el versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, dice que desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. En el momento que rechazas el bautismo en agua, sencillamente te estás negando a que el plan de Dios se desarrolle y se cumpla en tu propia vida. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque no reconozco que soy pecador, no reconozco que soy impío. Por eso algunos no se bautizan, porque no quieren aceptar que son personas pecadoras y necesitan la presencia del Señor en sus propias vidas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.